a la derecha de la pantalla lo ocurrido ayer, el crimen de Palermo, que recién les veníamos mencionando. También lo ocurrido en Almagro, en un local donde un hombre también resultó asesinado brutalmente a sangre fría. Y el año pasado también otro crimen donde murió un hombre que tenía un alias Mojarro en Barrio Norte, vinculado también al tráfico de drogas. Bueno, y hace instantes nada más les decíamos las discusiones que ha habido en estos últimos días respecto de cuál es la situación de nuestro país sobre el narcotráfico. ¿Por qué tantos ciudadanos extranjeros están en nuestro país? Y muchos de ellos, por supuesto no nos referimos a los trabajadores, sino a aquellos que se ven involucrados en este tipo de crímenes, son extranjeros. Estamos en contacto con un especialista en narcotráfico, él es excomisionado de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Lucha contra las Drogas, el doctor Guillermo Serpa Guiñazú. Guillermo, un gusto saludarlo, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, María? ¿Cómo le va? Hace tiempo que no hablamos, pero siempre, por supuesto, con gratos recuerdos hacia usted. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Bueno, y lo llamamos precisamente porque sabemos que usted sabe muchísimo al respecto, inclusive ha trabajado en el exterior con estos temas, y realmente es preocupante la situación que se está viviendo en nuestro país. Nos hace acordar a las calles de países como México o Colombia. Bueno, esto sí es cierto, María, pero lo que pasa, debemos recordar que ha habido gente con bastante responsabilidad dentro del oficialismo que manejaron el tema de la seguridad durante 8 a 10 años, que directamente decían, bueno, pero esto no es México ni es Colombia. Cada vez nos acercamos más y evidentemente esa negación de los problemas, el menosprecio que ha habido por este tema, que es propio de la improvisación, María, pero fundamentalmente la improvisación, como usted sabe, es hija de la ignorancia. Eso ha tornado más grave la situación que estamos viviendo. Acá este país es un país donde se ha enseñoreado la impunidad, y actualmente también. Es más, un miembro de la Corte, no recuerdo en estos momentos quién, hace un tiempo, un par de años, dijo, bueno, acá la ley de la selva. Por otra parte, acá hay algo que es fundamental, María, también, que también es una mayor responsabilidad que tiene el mismo gobierno. Ha habido un establecimiento de una agenda que de ninguna manera ha coincidido. Yo ahora estoy escribiendo sobre esto, lo he comentado con algunos colegas suyos, se ha ignorado sobre temas urgentes. Mientras la ciudadanía reclamaba sobre el tema de la inseguridad, que hoy en día tenemos amenazada la paz, la concordia interior, se han ignorado todos estos temas, y eso ha hecho que no haya habido políticas de Estado, y lo único que hemos tenido son solamente diagnósticos que empezaron a admitirse tardíamente. Esta es la realidad. El incremento de esta violencia y de esta criminalidad, y la tendencia, que siempre es creciente, requiere, por otra parte, de metodologías, lo vengo replicando esto, de acción, que lo lleven a cabo especialistas con profunda convicción respecto de la existencia y magnitud del fenómeno. Y debe acompañarse de decisiones y avales contundentes por parte de los responsables del tema. A su vez, hay que afrontar costos que cada vez van a ser mayores, porque estamos en un momento que yo no digo que no se pueda revertir la situación, pero de difícil retorno. Ahora, doctor, sí. Usted me habla de, yo anotaba algunas de las palabras que usted mencionaba, ¿no? De la negación, de la improvisación, que es hija de la ignorancia, de la impunidad, pero también sin acusar a nadie y sin dar nombres, por supuesto, porque no hay pruebas concretas, pero se sabe que en la mayoría de los países del mundo donde el narcotráfico navega libremente, hay complicidad de determinados funcionarios. ¿Cómo puede ser que
haya tantos ciudadanos extranjeros que se dediquen al narcotráfico y no haya ningún tipo de control en nuestras fronteras. Para entrar a cualquier país del mundo y para trasladar droga, imaginamos yo que debe haber un control importantísimo, y sin embargo acá se dejó que sucediera. Bueno, María, ¿sabe qué pasa? Para empezar, en términos generales, es el país de la falta de controles. Vaya usted a Bolivia mismo, a cualquier país que en otro momento eran países que en relación a nuestro país era un país pujante, importante, e incluso constituía realmente un faro respecto de otros en la región. Los controles son mayores, aunque le parezca mentira, son mayores que acá en la Argentina. En la Argentina incluso se reclamó esto muchísimas veces, desde Naciones Unidas, pero fundamentalmente desde la OEA. A mí me tocó, como usted sabe, conducir un organismo internacional en la Comisión Interamericana de Drogas, donde se reclamaba permanentemente por el tema de los controles y la falta de acciones coordinadas. Esta es una realidad. Acá no ha habido coordinación en las acciones. Por otra parte, también acá hay un pensamiento absolutamente absurdo, donde sí, por supuesto, le tengo que decir que desde ya doy por sentado que ha habido complicidades, las hay. Se ha dado el tiempo suficiente al crimen organizado como para que contamine, invada, se asiente perfectamente en un país con una estructura absolutamente lábil, vulnerable, que se sirva de gente que es víctima constante de la inseguridad también, que gente que vive en la miseria, que no tiene otro futuro y que a su vez es esclavo de la dádiva y de una autorización por el mundo del delito, porque el crimen organizado, por más que venga de afuera, no funcionaría con los mecanismos aceitados como tiene que ser, si no se sirve fundamentalmente para las tareas menores y las acciones que se llevan a cabo, como estos sicarios que están actuando actualmente, si no hay fundamentalmente un apoyo, aunque sea de mano de obra vernácula. Bueno, esta es la realidad. Hoy cualquiera que conoce la historia de los grandes narcotraficantes, hombres como, inclusive hay una serie por estos días que cuenta la vida de Pablo Escobar Gaviria, y cuando uno detecta, además de toda la literatura que hay al respecto, las complicidades con funcionarios integrantes de las fuerzas de seguridad, por supuesto no estamos diciendo que todos, pero siempre en cada sector, tanto en la justicia como en las fuerzas de seguridad, como en algunas administraciones públicas, había complicidades para que todo, como usted dice, funcionara aceitadamente y se pudieran llevar a cabo los cometidos. Mucho dinero de por medio. ¿Usted cree que en este país concretamente podrían haber cooptado algunos poderes para introducir la droga en nuestro país y manejarse con libertad? Absolutamente, María. Yo le debo decir, lamentablemente usted ha hablado en otras oportunidades conmigo y usted me conoce y sabe que nunca he sido tan categórico como en la actualidad. Pero realmente la realidad nos supera. Por supuesto que eso ha ocurrido. Hay una invasión, ya le digo, que hay una penetración en las estructuras administrativas internas de los poderes del Estado. Yo le diré que el menos corrompido, al menos, es el Poder Judicial todavía. Y no es porque yo sea un hombre de derecho, pero esta es la realidad. Todavía la mayoría de nuestros jueces actúan correctamente con recursos que siempre son limitados desde el punto de vista presupuestario, técnico y humano. Pero también es cierto que hay otros magistrados o fiscales que muchas veces, sin querer, porque es no querido ese resultado, favorecen impunidades o incrementan directamente esta situación de inseguridad, porque se hace un uso y abuso de medidas contracautelares, excarcelaciones, se aplica indiscriminadamente e inapropiadamente sustitutos de pena privativa de libertad, que solamente están reservados para infracciones o delitos leves. Eso lo hemos legislado tanto en Naciones Unidas como en la OEA.